Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 8 y vamos a hablar sobre la absorción de CO2. Nuestros nombres son Fabiola López Bolaños, César Alberto Rentería Fernández, Carolina Jacqueline Villanueva López. Hoy en día, la automatización, la programación y el análisis matemático son herramientas fundamentales en ingeniería química, ya que estos permiten optimizar procesos industriales de manera más eficiente y precisa, al igual que ayudan a reducir errores humanos, mejorar la toma de decisiones y evaluar diferentes condiciones de operación antes de implementarlas en el proceso real. La programación es una herramienta que permite modelar, simular y optimizar procesos industriales de manera más eficiente y precisa. Los métodos numéricos ayudan a resolver problemas complejos relacionados con la transferencia de masa, energía y comportamiento de sistemas químicos. En el problema 8 se habla de la absorción de dióxido de carbono, el cual es un proceso muy importante en la ingeniería química. Se utiliza para el tratamiento de gases, para obtener un mayor control ambiental y para la reducción de emisiones contaminantes. En este problema se analiza una columna de absorción donde un gas con 10% de CO2 entra al sistema con un flujo de 2 mols sobre segundo y se busca determinar cómo cambia su concentración a lo largo de la columna. Para presentar este comportamiento en el sistema se utiliza la siguiente ecuación diferencial, la cual es dz sobre dy es igual a menos Ka por y menos y asterisco, en donde nuestra y es la concentración de CO2, nuestra z es la altura de la columna, nuestra Ka es el coeficiente de transferencia de masa y y asterisco representa la concentración de equilibrio. Y ya que este modelo es de mayor complejidad, se utilizarán métodos numéricos y herramientas computacionales para aproximar la solución de la ecuación diferencial, así como para simular el comportamiento del sistema y generar gráficas que permitan visualizar el perfil de concentración de CO2 a lo largo de la columna. En este caso, el método que escogimos es el de Runge-Kutta de cuarto orden, ya que, a diferencia del método Euler, este es mucho más preciso al momento de calcular. Los resultados se obtuvieron a partir de este código realizado en el programa de Scilab. Estas son las primeras líneas de código. Primero tenemos la entrada de datos, lo cual nos permite mostrar el texto en esta ventana para que el usuario vea qué valor es el que tiene que ingresar dentro de la variable. Y las siguientes líneas de código, como bien lo dice, convierte los datos que son texto, que son ingresados por el usuario, a valores numéricos reales para que se puedan trabajar con ellos. Todo por medio de esta ventana realizada por XMedialog. A continuación, en las siguientes 3 líneas de código, se hace un vector llamado z, en el cual empieza en 0 y va aumentando por el número de paso que le agregó el usuario, que en este caso fue de 0.1, y la z final es el número que queremos que tenga de largo la columna de absorción, que en este caso fueron 5 metros. Después de realizar ese vector z, la n nos indica cuántos puntos hay en este intervalo de vectores, cuántos valores hay dentro de este vector. Y inicializa un vector 0 en el cual se van a ir guardando los valores de la y, que viene siendo nuestra fracción molar del dióxido de carbono. Posteriormente se definió la ecuación diferencial, como podemos ver acá abajo, en la cual se estaría trabajando con esta ecuación, que es una transferencia de masa en procesos estacionarios, como lo es la absorción del dióxido de carbono. Para este código se usó el método numérico de Runge-Kutta, en el cual usamos 4 pendientes. Como podemos ver en esta gráfica, es mucho mejor usar el método de Runge-Kutta que el de Euler, por eso fue utilizado para disminuir el error. Estas 4 pendientes se llamarán K1, K2, K3 y K4, en el cual se usarán dentro de un ciclo for, lo que nos permitirá que se repita automáticamente los cálculos hechos en el Runge-Kutta para cada intervalo de absorción. Esto con el fin de posteriormente ingresar estos valores de K dentro de la ecuación de Runge-Kutta para poder calcular el valor de y que se vaya guardando en el vector 0 ya previamente declarado. El método de Runge-Kutta tiene 4 pendientes, que la primera se basa en el inicio, la pendiente del inicio del intervalo. La segunda se predice a partir de la primera, usa información de la primera, y es el punto medio, es como del más preciso. Por eso acá en su ecuación podemos ver que se multiplica por un 2 para obtener más información de estos 2 puntos, el del 2 y del 3, que es la otra pendiente más refinada, igual con la aproximación de K2. Y K4 sería el final de la pendiente del intervalo. La gráfica se realiza por medio del comando plot, en la cual grafica en el eje de las X la altura de la columna de absorción y en el eje de las Y se pone la fracción molar, como aquí lo representa. El guión representa que sea una línea continua y una M para indicar que sea del color magenta. Se le ponen las etiquetas para nombrar y aquí obtendríamos nuestros datos. Si la interpretamos y la analizamos, podremos ver que conforme va creciendo la altura de la columna, la fracción molar va disminuyendo. Y eso es lo que precisamente se quiere lograr. Aunque tenga la cuadrícula, pues es mejor leerlo directamente de una tabla. Por lo cual, ya en las últimas líneas de código,
se utilizó un mprintf para declarar los nombres de cada columna y se imprimieron los datos de la Z y de la Y respectivamente, pero las transpuestas para que nos mostrara cada dato en forma de columna. Y este sería el fin del código en Scilab. En la interfaz de la macro de Visual Basic tenemos que en la hoja de cálculo tenemos estas celdas resaltadas en rosa que son para ingresar los datos de entrada y tenemos los botones para la ejecución del cálculo, graficar los resultados y la limpieza de datos. Los resultados se muestran en un cuadro de texto que contiene el valor final del cálculo y el gráfico se despliega con el botón de graficar. Para la ejecución del cálculo tenemos que la primera parte del código es la definición de las variables, que son el coeficiente de transferencia, la concentración de equilibrio y la concentración inicial. H es el tamaño de paso. L es la altura total de la columna de absorción. Z será una variable que irá cambiando. Esta tomará la altura a medida que se ejecute cada ciclo del cálculo. Y es una variable que le indicará al código dónde ir escribiendo los resultados. La siguiente parte es donde le indicamos el programa de dónde se estarán tomando los valores iniciales, que van desde C1 hasta C5. En las celdas A8 y B8, el programa estará escribiendo los encabezados de la tabla, que aquí se designaron como Z, que representa la altura, y Y como la concentración. La variable Z que definimos previamente inicia en 0 y la variable I inicia en 9, ya que los resultados se estarán escribiendo después de los encabezados ubicados en la fila 8. Luego tenemos el ciclo while para el cálculo de R ejecuta. Este ciclo se detendrá cuando se alcance el valor que definimos para L, que es la altura total de la columna. Los comandos while en Visual Basic se cierran con loop y cuando el ciclo termina se define la variable y final. Esta variable va a tomar el último valor de la concentración que se calculó y lo estará mostrando en un cuadro de texto. Si no definimos la variable de y final, se estaría mostrando el siguiente valor del cálculo, es decir, a una altura de 5.1 metros. Para el botón que inserta el gráfico, comenzamos con la definición de las variables que se utilizarán en esta macro, que son última fila y gráfica como chart object, que significa gráfico incrustado dentro de Excel. La variable de última fila, como su nombre lo indica, nos ayudará a encontrar la última fila de datos que se obtuvo con el botón que ejecuta el cálculo. Es por esto que se definió previamente como asLong, ya que el cálculo nos da resultados con muchas decimales que, según la bibliografía de Visual Basic, en estos casos es mejor definirlas así que como íntegro. Para que el programa no falle es necesario borrar todas las gráficas existentes en la hoja de cálculo, por lo que se utiliza el comando delete. Como se puede leer en el código, tenemos que para cada gráfica dentro de la hoja activa se va a ejecutar este comando de delete, seguido del comando next, que nos ayuda a comenzar a trabajar en una siguiente gráfica. Después tenemos el comando set con el que damos formato, ya que si le indicamos al programa un tamaño de paso muy pequeño, nos estará mostrando después una gráfica muy grande que tendremos que estar modificando manualmente para poder analizarla correctamente. Aquí le indicamos el ancho, la altura y una posición que no tape los resultados del cálculo. En el comando width, que es el comando con el que ingresamos los datos en el gráfico, le indicamos que la gráfica se muestre como un gráfico de dispersión de líneas y marcadores. Y nuevamente, para que el programa no funcione correctamente, debemos indicarle que borre todos los datos que tenga almacenados previamente para que solo nos muestre la función con los últimos datos que ingresamos. Esto lo hacemos con el comando do while y el comando delete. Después, con Series Collection, le indicamos al gráfico que los nuevos datos se van a tomar de la siguiente forma. Para el eje X, los datos se toman desde la celda A9 hasta la última fila de la columna A. Y para el eje Y se toman desde la celda B9 hasta el último dato de la columna B. El título del gráfico será absorción de CO2, el nombre de la función, es decir, la línea será concentración en Y y los ejes tendrán los títulos altura Z en el eje X y concentración en el eje Y. Cerramos el comando width, que es con el que trabajamos la gráfica, y cerramos el código de la macro. Finalmente, el botón para limpiar datos, le indicamos qué celdas estará borrando el contenido, que son las asignadas para los datos de entrada y los resultados. Ponemos un rango amplio que va desde A9 hasta B10.000 y un message box que nos indica que los datos se eliminaron correctamente. Bueno, para iniciar con la demostración del código en Excel, empezamos aquí primero por las celdas que contienen las variables de entrada. Vamos a estar utilizando los mismos datos que se utilizaron para el código de Scilab. Vamos a estar haciendo clic en el botón de calcular, el cual tiene este código que ya habíamos mostrado previamente. Damos clic y vemos que nos arroja un cuadro de texto con el valor final de la concentración. Y vemos también aquí que se despliegan todos los resultados en una tabla a la izquierda de la hoja de cálculo. Seguido damos clic en graficar y nos muestra esta gráfica de dispersión, que ese botón tiene asignada esta macro, que igual ya se había explicado previamente. Y si se quiere volver a utilizar el programa, nada más damos clic en limpiar los datos. Y ya, aquí los datos han sido eliminados correctamente. Ya no se muestra nada en el área de los datos de entrada ni en la tabla que mostraba los datos de salida.